Y bien chicos, les saluda el profesor Álvaro, ya nos encontramos en el capítulo número 6 del curso de geometría, ¿no? Y nuestro tema son puntos notables asociados al triángulo o puntos notables, ¿no? Los puntos notables en el triángulo, chicos, a ver cuáles son, tenemos que saberlos, ¿no? Si es que aún no has dado lectura, pues, al material teórico que tienes ahí en tu libro o en los PDFs que se han subido, te recomiendo, bueno, los tengas a la mano, ¿no? Porque ahí vamos a hablar acerca de algunos puntos notables. Por ejemplo, el primer punto notable, ¿no? Aquí es el ortocentro, ¿no? ¿Qué es el ortocentro? Yo tengo que saber qué es el ortocentro para saber cómo resolver una pregunta. Bueno, a ver, voy a mencionártelos, ¿ya? Tenemos el incentro, el baricentro, el ortocentro, el circuncentro y el excentro. Esos son los puntos notables. Repito, incentro, baricentro, ortocentro, circuncentro, ¿no? Excentro. Bueno, pero sirve de poco saberse que son cinco y saber cuáles son, ¿ah? Para resolver un problema, te soy bien sincero, prácticamente esa información de saberte los cinco puntos notables de memoria no sirve. Tienes que saber qué son, para qué se usan, cuándo se usan, cómo se utilizan o qué propiedades están asociadas a ellos, ¿no? Eso es lo que tú tienes que saber, ¿ya? A ver, vamos a empezar entonces. La pregunta número uno dice H es el ortocentro. Entonces, lo primero que tienes que aprender es que el ortocentro es el punto de concurrencia de las alturas. El ortocentro está relacionado o está asociado a las alturas. Alturas. Está relacionado a las alturas, ¿sí? Es decir, ¿no? Si es que este punto, por ejemplo, este punto H es ortocentro, significa que por acá pasan todas las alturas del triángulo, ¿sí? Entonces voy a traer mi reglita para ayudarme en esta pregunta, ¿no? Entonces, eso significa, ¿no? Eso significa, a ver, vamos a ver dónde estamos, aquí. Significa entonces que por acá, si yo prolongo, 90, ¿no? Porque es de esa altura, ¿no? Y si es de esa altura, si yo prolongo, ¿no? Si yo prolongo, acá también es 90, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es altura, pues sí o no. Ahora, mira, si tú sabes eso, sabes que si yo continúo forma 90 grados porque es altura, si yo prolongo y continúo 90 grados, si tú sabes esa información, esa es la información que pues necesitas tú para dar solución al problema. Porque como acá es 90 grados, ya que, perdón, no, sí, pues 90, y acá es 40, significa que este ángulo es 50, ¿no? Y si aquí es 50 grados por ángulos opuestos por el vértice, ese ángulo también vale 50 grados, ¿no? El ángulo que está ahí, este ángulo. Y como puedes observar, acá hay un 90 grados, ¿no? Y si aquí es 50 grados, X tiene que ser, por lo tanto, 40 grados. Y eso es todo. Y eso es todo, chicos. Ese es todo el problema acá. Todo gracias a qué? A que tú sabes que, bueno, que el ortocentro representa el punto de concurrencia de las alturas. Gracias a esa información. Si yo no supiera eso, sinceramente no se puede resolver el problema. Yo tengo que tener bien en claro eso. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, vamos a otra pregunta. A ver, pregunta número 2. Dice ahí, en un triángulo ABC de baricentro G y mediana BE, ¿ya? Aquí ya está dibujado el triángulo ABC, de baricentro G y mediana BE, es decir, se va a trazar una mediana, ¿no? Vamos a trazarla, la mediana BE, ¿no? Vamos a trazar entonces, a ver chicos, la mediana BE. A ver, mediana más o menos al punto medio, ¿no? La mediana recuerda que es una línea notable, ¿no? Que corta al lado opuesto en su punto medio, BE, ¿no? BE. Si es mediana, son iguales. De baricentro G. Bueno, chicos, aprendamos. El baricentro es un punto de la mediana, ¿no? Que es más o menos por acá. ¿Ya? Si BG vale 12, me están diciendo que esto vale 12, calcule BE. La pregunta es ¿cuánto vale BE, no? ¿Cuánto vale BE? O sea, todo, ¿no? Lo único que yo sé de dato es, vamos a ponerlo si quieres por acá, es que BG vale 12. Eso es lo que sabemos. Bien, la pregunta es sencilla si es que yo sé cómo se utiliza el baricentro, qué propiedad hay asociada al baricentro. Si yo conozco eso, ya está listo el problema así, facilito. Pero si no lo sabes, o si vas a tu examen y te presentas así sin saber
qué es baricentro, ortocentro, circuncentro. Entonces no avanzas, no puedes. Por eso es muy importante estudiar, chicos. Y practicar, por supuesto. Entonces, mira, tenemos un triángulo y yo he trazado sus medianas, ¿ya? Entonces, o su mediana. Si esta es mediana, nuestros dos son iguales, ¿ya? ¿Qué más? Si esta es mediana y aquí está ubicado el baricentro divide a este segmento, a esta mediana, en dos segmentos, donde el de acá es el doble del de acá. Es decir, si esto vale A, el de arriba vale el doble. Siempre este segmento, el que está más cerca al vértice, es el doble del otro, el que está más lejos. ¿Sí? Repito, la mediana se divide en dos segmentos, el de acá y el de acá. El segmento que está más cerca al vértice es el doble del otro. Entonces, mediana, baricentro. Este segmento es el doble del de acá. Significa que aquí el segmento debe medir 6. ¿Ya está? ¿Y qué significa? Como a mí me están preguntando el valor de BE, ya salió la pregunta, pues chicos. Porque BE sería 12 más 6, 18. ¿Qué te parece, no? Tú dirás, ahí, ¿no? Que estás viendo el video, ¿qué tan fácil? Así es fácil, ¿no? Al menos estamos empezando con las primeras preguntas. Es sencillo. El tema es saber. Ortocentro, ¿qué es? Baricentro, ¿qué es? Al menos el ortocentro y el baricentro son las líneas notables más fáciles, ¿no? Bien, otra que también es sencilla es el incentro, porque el incentro dice por definición que es el punto de concurrencia de las bisectrices. No te olvides, ¿verdad? Me olvidé de anotarlo. El baricentro está asociado con las medianas. El baricentro es el punto de concurrencia de las medianas, ¿sí? Por si acaso. El incentro es un punto notable que está asociado con las bisectrices. Bisectrices. Pero no cualquier bisectriz, sino la interior. Interiores, ¿ya? Bisectrices interiores. Ese es el incentro. El incentro es el punto de concurrencia de las bisectrices interiores. O sea, significa que si esta línea que parte de este vértice llega ahí, significa que esta es bisectriz. Esta es bisectriz y esta es bisectriz. Si esta es bisectriz, esos dos ángulos son iguales, entonces acá también sería X. Si esta es Y, acá también sería Y. Y si esta es Z, acá también sería Z. ¿Sí o no? ¿Qué puedo hacer? Ah, ya, pues yo me acuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas en clases pasadas, no? ¿Te acuerdas que te dije, no? ¿Te acordarás? El profe dijo la suma de los tres ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto era? 180, ¿no? Entonces yo voy a decir 2x más 2y más 2z es igual a 180 grados, ¿no? Y saco mitad, 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 mitad. Mitad de 2x, x, mitad de 2y, y, mitad de 2z, z, mitad de 180, 90. Y adivina qué. Eso es lo que están pidiendo. Calcule x más y más z. Ahí está. Y esa es la respuesta, ¿no? ¿Qué te parece, no? No es tan fácil. Bueno, aparentemente sí es sencillo, ¿no? Pero muy importante que esto esté muy asociado a la teoría, ¿no? Muy asociado a la teoría. Todo lo que avanzamos es porque sabemos la teoría. Si no sabemos, problemas. 4. Calcule x si es que el punto O es ortocentro. ¿Profe, dónde está el punto O? Ese es el punto O. ¿Ya? Y tú dirás, no, el profesor, bueno, yo observo la pregunta número 4, de repente ahí pueden ver la pregunta número 4, la acercamos, ¿no? En la pregunta número 4 puedes observar que no hay ninguna circunferencia, ¿no? No hay ninguna circunferencia, no hay. No hay circunferencia, bueno, ¿y de dónde saca esa circunferencia el profe? Ah, ya, es que tú tienes que saber, ¿no? Tienes que saber que el circuncentro es un punto, ¿no? Es un punto, ¿no? Que corresponde al centro de la circunferencia circunscrita. Sí, pues, circunscrita. Al triángulo, repito. El circuncentro es el centro de la circunferencia circunscrita, es decir, que por acá pasa una circunferencia. ¿Ya? ¿Qué más? Es muy importante que tú tengas eso en cuenta porque prácticamente los problemas que están asociados a ese punto notable se van a resolver con lo que tú sabes acerca de la circunferencia, ¿no? Acerca de los ángulos en la circunferencia o alguna propiedad adicional. Si tú tienes en cuenta eso, ¿no? Que cuando hablamos de circuncentro asociamos a circunferencia, entonces ya tienes algo que te va a ayudar a resolver un problema. Pero no te olvides, profe, a ver, repasamos. El ortocentro está asociado a las alturas, el baricentro a las medianas,
El incentro está asociado a las bisectrices interiores. ¿Y el circuncentro, profe? Ah, ya. El circuncentro está asociado a las mediatrices. ¿Ya? El circuncentro está asociado a, o es el punto de concurrencia de las mediatrices, ¿no? Y ese punto de concurrencia es el centro de la circunferencia circunscrita a este triangulito, ¿ya? Bien. Ahora, yo te decía, ¿no? Que tienes que recordar las propiedades en circunferencia. Mira, mira lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer este tracito. Ahí está. Trazo de A hasta O. Y como puedes observar, estos dos son radios, ¿sí o no? Y si son radios, acá tengo un triángulo isósceles, porque a lados iguales se ponen ángulos iguales, ¿no? O sea que este ángulo es X. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Bueno, por propiedad te acuerdas, ¿no? A ver, no sé si te acordarás. Mira, ve, ¿no? Si aquí es alfa, el arco opuesto, este arco de acá es 2 veces alfa, el doble, ¿sí o no? Si aquí es alfa, el arco opuesto, me refiero a este arco, ¿sí? Me refiero a este arco, ¿vale? 2 alfa. Es decir, si aquí es 70 grados, todo este arco, vamos a ponerlo de otro color, ¿ya? De verdecito, a ver. Todo este arco que está aquí, vamos a ponerlo. Todo este arco es el doble, o sea, es 140 grados. Ya, profe, ¿qué hago con eso? Dirás, ¿no? Ah, recuerda que este arco y este ángulo son igualitos. Propiedad del ángulo central en el triángulo. Esto también sería 2 alfa. Es decir, si este arco es 140 grados, este ángulo que está acá es 140 grados, chicos. ¿Sí? O sea, este ángulo es el doble del de arriba, ¿no? 2 alfa, el doble del de acá. Y esa es una propiedad que se usa mucho en el circuncentro, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Bien, ¿y ahora qué más podemos hacer? Bueno, ya pues, mira, voy a ponerle acá a este triangulito unas pequitas para que lo visualices, ¿ya? Este triángulo al cual estoy poniendo unas pequitas, puedo sumar sus tres ángulos, ¿sí o no? Y decir que es igual a 180 grados. Entonces, x más 140, o sea, 2 veces x más 140 grados es igual a 180 grados. Ese 140 se va a restar. 2x es 40 grados y de acá x vale 20 grados. Qué fácil, ¿no? Ya está. Pregunta número 4 explicada. ¿Ya, chicos? Miren, ya hemos hablado, a ver, ortocentro, baricentro, incentro, circuncentro. Ya hemos hablado de todas estas líneas notables, ¿sí? Entonces vamos a marcar esta cuarta línea notable que ya hemos explicado. Acá tengo otra pregunta asociada al circuncentro, así que de una vez vamos a resolver, ¿ya? Aprovechando que ya hemos explicado el circuncentro, vamos a ver, a explicarlo. Calcule X, dice, si es que O es circuncentro. Pero mira dónde está el triangulito, ¿no? Está arriba, ¿no? No es como acá. Es que este es un gráfico que corresponde a un triángulo acutángulo, debes saber, ¿ya? Y esto, ¿no? Es un gráfico que corresponde a un triángulo obtusángulo, donde este ángulo que está aquí es un ángulo obtuso, es decir, un ángulo mayor a 90 grados. Cuando es un triángulo acutángulo, el circuncentro es interno, ¿no? Es un punto dentro o que forma parte, o es parte, ¿no? De la región interna del triángulo. Cuando tengo un triángulo obtusángulo, el circuncentro es externo, ¿ya? Externo y opuesto al ángulo obtuso, ¿sí? Ya está. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Bueno, podemos hacer esto, chicos, ¿no? Miren, observar, observar. Puedo trazar ahí está. Radio, radio. Entonces este ángulo de acá sería 3x, ¿no? Recuerda, a lados iguales se ponen ángulos iguales, ¿ya? Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, observa, ¿te acuerdas? Alfa, el opuesto, el doble, ¿no? Ah, ya, pues, si este es 9x, el arco opuesto, todo este arco, sería el doble, ¿sí o no? ¿Cuánto vale 18 veces x, sí o no? Ahora, ¿qué más? ¿Cuánto vale este ángulo? Es conocido, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque si este es 3x y este ángulo de acá es 3x, esto es lo que le falta para que sea 180. 3x más 3x más 3x es 6x. ¿Y cuánto le falta a 6x para que sea igual a 180? Este ángulo, 180 menos 6 veces x. Y si acá es 180 menos 6x, el arco opuesto, todo este arco,
también vale lo mismo, ¿no? Por esta propiedad. Este ángulo central es igual a su arco, al arco comprendido, ¿no? O sea que 180 menos 6x, acá también sería 180 menos 6 veces x. ¿Y ahora qué sucede? Y ahora sucede, ¿no? De que el ángulo de azul más el ángulo que está de rojo han dado la vuelta completa, ¿no? O sea, la suma de esos dos arcos, mejor dicho, la suma de esos dos arcos sería 360 grados. Y vamos a escribir eso, ¿no? 18x, a ver, vamos a poner, ver si entra acá, aquí nomás, ¿ya? A ver, vamos a poner 18x más 180 menos 6x. Esto es igual a la vuelta completa, ¿no? 360 grados. 18x menos 6x es 12 veces x. El 180 se va a restar al 360, 180. Y de acá finalmente, ¿no? Lo que me piden es x. Finalmente x valdría, el 12 se va a dividir. Y la pregunta número 6, ¿no? Pregunta número 6 sale 15 grados. Y ya está, ¿no? Ya está la pregunta número 6. Otra pregunta que está asociada al circuncentro es la pregunta 7. ¿Ya? ¿Y en dónde dice eso? A ver, dice, en un triángulo, dice si la hipotenusa mide 12, calcule la distancia del baricentro al circuncentro. Quiero que observes algo. Como hablan de circuncentro, cada vez que hablen de circuncentro, circunferencia ya. De ley, metido ahí, circunferencia. Ya. Como hablan de circunferencia y hablan de triángulo rectángulo, entonces debo graficar ese triángulo rectángulo dentro de la circunferencia. Entonces, tienes que saber que un triángulo rectángulo, la hipotenusa es el diámetro de la circunferencia. Eso tienes que sabértelo, ¿ah? ¿Sí? Diámetro. ¿Ya? Y el vértice donde se encuentra el ángulo recto es un punto de la circunferencia. Es por eso que yo he graficado de esta manera. Entonces, ya, para hacerla más simple, cada vez que tú quieras graficar un triángulo rectángulo dentro de una circunferencia, dibújala, la hipotenusa en el diámetro y haz eso, ¿no? Puedes unir, ojo, este punto no necesariamente puede estar acá, puede estar en cualquier lugar. Pero siempre es una propiedad. Si yo desde los extremos del diámetro trazo un punto a cualquier punto, bueno, a cualquier lugar de la circunferencia, siempre se va a formar un ángulo recto, ¿no? Entonces acá tengo un ángulo recto de 90, ¿ya? Vamos a llamarle pues triángulo ABC, ¿ya? Triángulo ABC. La hipotenusa es AC y dice que vale 12, ¿no? Como la hipotenusa es 12 y estos dos son iguales, cada uno mediría 6 y 6, ¿sí o no? Ahora, calcule la distancia del baricentro al circuncentro. Ahora, baricentro. Recuerda que el baricentro está asociado con la mediana. Entonces voy a trazar una mediana. Voy a trazarla, bueno, como este punto le voy a llamar O, ya, voy a trazar BO. Y BO, como cae en el punto medio de AC, BO es mediana. Voy a anotarlo ahí, ¿ya? Vamos a anotar esa información ahí. BO es una mediana. Es una mediana obviamente relativa a AC. Si es mediana, entonces, ¿el baricentro dónde está? El baricentro es un punto que pertenece ahí. ¿Sí? Aquí está el baricentro G. ¿Ya? Normalmente se le asigna al baricentro el punto G. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto es una G, por si acaso, no es un 6. Letra G. Ahora, recuerda la propiedad del baricentro, ¿no? El baricentro divide a la mediana en dos segmentos, donde el segmento que está más cerca al vértice es el doble del otro. Entonces, si acá es, por ejemplo, 2A, acá abajito sería A. Pero recuerda, ¿qué es esto? Radio, ¿sí o no? Esto es radio. ¿Y qué es esto de acá? También es radio, ¿sí o no? O sea, 3 veces A es igual a 6. A valdría 2. Vamos a la pregunta una vez más. Calcule la distancia del baricentro al circuncentro. ¿Qué es este punto? El baricentro. ¿Qué es este punto? El centro de la circunferencia circunscrita. Ese es el ortocentro, ¿sí o no? Recuerda, este es el baricentro, ¿sí o no? ¿Y qué es este punto? Es el circuncentro. ¿Y cuál es la pregunta? Calcula la distancia del baricentro al circuncentro. A es la distancia. ¿Y cuánto vale A? 2. Ahí está. Esta sería la respuesta. ¿Ya, chicos? Y ya terminamos ya las preguntas que están asociadas al circuncentro. Y ahora vamos con las dos últimas preguntas que están asociadas a otro punto notable. ¿Cómo se llama ese punto notable? Lo voy a marcar acá. El excentro. ¿No? Excentro. ¿No? Se te hace familiar esa palabra, ¿no? Excentro. El excentro está asociado, chicos, a
¿A qué? A bisectrices interiores y exteriores. Por ejemplo, vamos a poner ahí bisectrices, ¿ya? Solamente bisectrices, ¿no? Acá están asociadas bisectrices, dos exteriores, un interior. Bueno, ahorita te explico, ¿ya? Para que me entiendas bien. Bien, mira. Para empezar, si yo tengo este triangulito que ves acá, ahí está, observa. Si yo tengo este triangulito, ¿no? Si yo tengo este triángulo, observa, ¿ya? Y yo trazo de este triángulo sus dos bisectrices exteriores, dos nada más, dos, porque puedo trazar una tercera, ¿no? Pero trazo dos bisectrices exteriores. Si yo trazo dos bisectrices exteriores, se forma acá un ángulo. Este ángulo X se conoce como el ángulo formado por las bisectrices exteriores. Y donde se encuentran esas bisectrices exteriores, a ese punto se le conoce como excentro. El excentro, chicos, también está asociado a una circunferencia. Se supone que por acá, este es el centro de la circunferencia, y por acá pasa una circunferencia. ¿Ya? Por ahí pasa una circunferencia. No le he dibujado, pero es un punto que hay que tener en cuenta, ¿ya? ¿Cómo calculo este ángulo? Este ángulo es igual a 90 más la mitad del ángulo que está ahí, ¿ya? Este ángulo es 90 menos la mitad de este ángulo. Entonces, a ver, para empezar, como me dicen a mí que este punto es excentro, significa que este ángulo y este ángulo están relacionados. Ya sé que acá es X, pero ¿cuánto vale este ángulo? Este ángulo valdría, entonces yo tendría que trabajar con este triangulito. Si este es 3X y este es 2X, esto es lo que le falta para que sea 180. La suma de los dos es 5X, ¿no? Entonces este ángulo valdría 180 grados menos 5X. ¿Sí? Y este ángulo, ¿no? Por propiedad es el X, ¿sí o no? El de acá. Entonces digo yo, 180 menos 5X es igual a 90 menos la mitad de ¿quién? 90 menos la mitad de este X, ¿sí o no? Del ángulo que está aquí al frente. ¿Sí? Y ahora tengo que resolver esa ecuación. A ver, vamos a darnos el espacio para resolver esta ecuación, ¿ya? Primero, para simplificar todo, vamos a multiplicar a toda la ecuación por 2, ¿ya? A todo. Si multiplico miembro a miembro por 2, acá sería, vamos a poner por acá, 360 menos 10x igual a 180 menos x, ¿ya? Este 180 viene a restar al 360, 180. El 10x se va al otro lado como más 10x menos x, 9x. Y mira, ya me alcanzó el espacio, menos mal. Y acá x vale 20 grados, ¿no? ¿Sí? De aquí me voy para allá. Y esta es la respuesta, chicos. ¿Ya? Ahí está la solución, entonces, mira, calcula x, dice, ahí está el valor de x. X vale 20 grados. Y esa es la solución, ¿no? Esta es la pregunta número 5. ¿Ya? Y esa sería la solución entonces para la pregunta número 5. Y bien, entonces vamos ya, chicos, a la última pregunta, ¿no? Calcule x en esa pregunta número 8. Calcule x. Bien. Así como el excentro lo puedo obtener trazando dos bisectrices exteriores, también el excentro lo puedo encontrar trazando una bisectriz interior y una exterior, así como puedes observar, ¿ya? Este punto, que es el punto formado por una bisectriz interior y exterior, ¿no? Entonces, ese punto se conoce también como excentro, ¿no? Entonces, este ángulo que está aquí, el ángulo formado por la bisectriz interior y exterior, está asociado con este ángulo que está acá, con el W. Y X es igual a la mitad del W, por si acaso, ¿ya? Observemos la figura entonces. Esta es la figura y tenemos que tener paciencia, ¿no? Para observar. Mira, acá este ángulo es 70 grados, ¿no? 35, 35, 70 grados. Aquí es 45. 70 más 45, ¿cuánto es? 115, ¿no? 115. Este ángulo más este ángulo me da 115. Significa que con el de acá sumo 180, ¿no? 70 más 45, 115. 115 para 180, aquí me faltaría 65 grados, ¿no? Ah, interesante, interesante. Y ahora, si tú puedes observar, mira, quiero que pongas atención. A ver, vamos a ponerle unos puntitos, ¿ya? Esos puntitos a veces nos ayudan a poder guiarnos, ¿ya? Vamos a guiarnos por acá.
Ya, nos guiamos un poquito. A ver, ¿qué sucede acá? Observa. Acá también, ¿verdad? Me estaba olvidando. Tengo que sombrear toda esta zona. ¿Ya? Bien. Ahora sí. De este triángulo que está acá de verde, esto es su bisectriz exterior. Y esto también es su bisectriz exterior. Y esas bisectrices exteriores se encuentran aquí en este punto. ¿Qué significa? Que este punto es excentro. ¿No? El ángulo formado por dos bisectrices exteriores se llama excentro. Muy bien. Y si podemos observar, aquí tengo la bisectriz exterior y aquí tengo una línea que sale de este vértice que está acá, que es justamente el de acá. Concluyo yo que este ángulo de acá también es bisectriz. Excelente. Y ahora, ¿qué más hago? Mira, si este yo le llamo el triángulo A, triángulo B, C, por acá vamos a llamarle D, ¿ya? En el triángulo ABD, en todo ese triángulo grandote, tengo acá un interno y acá tengo el otro interno. Este interno más este interno me da el externo, que es 65. Entonces, como este es 45, significa que para que me dé 65, este debe ser 20, y lo cual me dice, como es bisectriz, 10 y 10. 10 y 10 grados. Y ahora, para terminar la pregunta, tendría yo que trabajar en el triángulo AS. En el triángulo AS, ¿qué sucede? Tengo dos ángulos internos, 10 grados y X grados. Me da el externo, 35 grados, ¿no? X más 10 da como resultado 35 grados. Y de acá X vale 25 grados. Y bien, chicos, hemos llegado entonces a la parte final de la clase, ¿ya? Te queda para ti de tareita las preguntas de la página 244 del 1 al 6. No te olvides la forma en la cual tienes que enviar tu tarea a mi correo electrónico, indicando como asunto tu grado, nivel, tu local, satélite o deporte, curso, capítulo y tus datos, apellidos y nombres completos. Muy bien, chicos, te acompañó en esta oportunidad el profesor Álvaro. Muchos éxitos, chicos. Y no te olvides, si es que aún no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. Te invito a que lo puedas hacer y por supuesto activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir este video y muchos videos más. No se olviden de repasar también el tema de líneas notables para reforzar un poco el tema. Así que chicos, muchos éxitos. Bendiciones.